Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo estás? Dios te bendiga más, Luis. Muy bien y feliz de este reencuentro otra vez. Encantado de un episodio más de Hablemos por la Palabra. Recordando siempre que nosotros, cada vez que vayamos a hablar, lo vamos a hacer Por la palabra. por la palabra. Así es. Bendecimos la vida de aquellas personas que nos escuchan o que nos ven. Hoy, Pedro, traemos un tema de esos que sacamos de aquellos versículos muy citados y recitados, como digo yo. Sí. Y realmente entrando en contexto con esta enseñanza, que cada día cuando profundizamos en la palabra de Dios nos damos cuenta realmente de cuáles son esos pensamientos que en un momento el Señor dice que tiene de bien para con cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos comprender a plenitud en la palabra de Dios aquel amor, el cual es inconmutable de Dios por cada uno de nosotros? Tú sabes que el título, bueno, si usted nos está viendo, debe saber que vamos a hablar sobre el Salmos 37:25. Dice, yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Antes que entremos a eso, sí, porque este salmo es algo que alguien usa así. Precisamente ese verso, la parte B de ese versículo. Ajá, sí. Porque empieza, ese es uno de esos versículos que todo el mundo lo cita y de alguna manera lo conoce o lo ha escuchado, como aquello del Salmo 23, el Salmo 91 y otros que andan por ahí. Y es uno de aquellos que se convierten en un tipo de amuleto sin conocer ese trasfondo de lo que implica eso en nuestras vidas. De esos versículos que la gente se apropia sin un entendimiento a plenitud de lo que realmente quiere expresar. Lo que pasa es... Lo que conlleva, sobre todo. Lo que pasa es, y lo hemos dicho ya anteriormente, es que a veces leemos, mas no escudriñamos. Correcto. Que esa es la idea de esto. O sea, del estudio de la palabra como tal. Hay que escudriñarla. No nos podemos quedar en solamente la lectura, porque vamos a sacar una interpretación muy por arribita de lo que nos está diciendo el Señor. De hecho, como sucedió cuando Jesús le da una reprensión a los fariseos y le dice, escudriñad. ¿Verdad? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parecéis que en ella está la vida eterna, mas sin embargo ellas dan evidencia de mí. Es decir, aparentemente ellos simplemente le estaban leyendo y en esa lectura ellos entendían que la vida eterna se encontraba en la palabra, mas Jesús les dice escudriñad, o sea, profundicen en ella y se darán cuenta que lo que ellas hacen es dar evidencia de mí y hoy me tienen enfrente de ustedes. Entonces, por eso cada vez que vamos a hacer uso de un texto bíblico, de un verso bíblico, tenemos que escudriñar a fondo a qué nos lleva, qué nos quiere enseñar y realmente cuál es el contexto de ese texto. Y es por eso que deberíamos iniciar por definir la cualidad de que aquella persona que nunca ha sido desamparado y de cuya simiente no mendiga pan. Hablemos de esa persona justa a la cual hace referencia el salmista. Exacto. Porque vamos a desglosarlo, ¿verdad? Porque no es simplemente dar ese versículo. O sea, en la Biblia la palabra justo significa ser recto, santo, virtuoso e íntegro, obedecer los mandamientos de Dios y evitar el pecado. Una persona justa se aparta del pecado y se vuelve hacia Dios, hace convenios con Él y los guarda. También se arrepiente cuando falla y sigue intentándolo. Fíjate en esas líneas cuántas cualidades tú diste de qué realmente es una persona justa a la que el salmista hace cita en ese versículo. Exactamente. Porque el salmista, notemos que el salmista dice, fui joven y he envejecido. O sea, en todo el trayecto de mi vida yo no he visto a una persona justa, primero, desamparada, pero tampoco ni su simiente o su descendencia mendigando pan. Exactamente. Entonces, ahí lo interesante que tú acabas de definir bíblicamente cuáles son las cualidades de aquella persona que es justo. Porque es como decimos, yo puedo citar el versículo
acomodarlo a mi condición en el momento en el que me encuentro, pero realmente cumplo yo con estas cualidades de una persona justa. Sí, porque por lo regular, si tú lo tomas así a la ligera, no, yo soy justo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tú eres? ¿Por qué tú dices que tú eres justo? ¿Cuáles son esas cualidades? Exacto, porque si nos vamos a la Biblia, tú eres recto, tú eres santo, virtuoso tú eres e íntegro. Tú obedeces los mandamientos del Dios, porque, o sea, los mandamientos son varios. Correcto. No, pero que te faltan 1, 2, 3, pues ya tú no eres. Exactamente. Entonces ahí de manera automática se hace no aplicativo el verso. Exactamente. Es decir, que entonces la palabra lo que establece y define es un carácter el cual yo debo de cada día buscar y tratar de conseguir para adecuarme a... Tú debes actuar en función de eso, entiendo yo. Ok, porque lo que el salmista define, como tú dices, como decimos, que ese versículo, la parte B de ese versículo, porque yo fui joven y he envejecido, prácticamente no se dice, no. Lo que decimos, lo que escuchamos siempre decir es, no he visto justo desamparado, ni a su simiente mendigando pan. Entonces, cuando nos damos cuenta en el contexto de la Biblia de esas cualidades que acabamos de especificar de una persona justa, también nos damos cuenta de la recompensa que van más allá de este simple texto que acabamos de leer, de esa persona que es justa. Exacto. Y eso es lo que podemos ver en el Salmo 5:12, que dice, tú Jehová bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Ahí está. Es impresionante. Claro, pero ¿qué dice? O sea, bendecirás al justo. Correcto. Que es lo que hemos dicho anteriormente, que significa ser justo. Exacto. O sea, que no es a la ligera. Correcto, porque mira que de hecho en esta parte se refiere a una promesa. Porque no dice tú bendices, bendecirás. Es decir, es a futuro. Bendecirá a todo aquel que cumple entonces con aquellas cualidades de ser llamado justo. No tener el nombre. No, para nada. No tener el nombre, porque hay muchos que conocemos que se llaman justos y son injustos. No, porque también todo, o sea, tú sabes que no es, o sea, sabemos que en el trayecto, en el camino, vamos a tener dificultades. O sea, y eso Correcto. Es lo que el Salmo 5, lo que tú acabas de leer, eso, como tú dices, es una promesa. Bendecirás, o sea, a través de mis momentos difíciles, Correcto. Él me va a bendecir. O sea que si nos aseguramos de hacer lo correcto. Exactamente. Por ahí es que va, por ser justo. Exactamente. Hacer lo correcto, pero en todo tiempo. Y siguiendo la voluntad de ¿quién? De Dios. O sea, no es la voluntad mía, no es lo que yo... Es decir, entonces, que el justo se mantiene siendo justo sin importar la circunstancia. O sea, para yo conservar esa cualidad, no puedo depender de las circunstancias que me estén rodeando. No, Luis, porque es algo que tenemos que seguir, porque sabemos, tenemos la promesa que Él ha dicho, que bendecirás al justo. Bendecirás al justo. Entonces, si yo mantengo esa línea, yo sé que voy a ser bendecido. Que esas promesas también son reservadas para mí y que en un momento determinado pues llegarán a mi vida. Claro, en el tiempo que Él decida, obviamente. Correcto, claro que sí. Lo hemos dicho. Claro que sí. O sea, no es de que ahora, no. Exacto. Bueno, lo que tú decías, que esa persona justa es hacer lo correcto absolutamente en todo. En todo momento y seguir la voluntad de Dios. Claro. Porque ciertamente nosotros podemos tener la certeza de que Él nos protegerá y nos guiará cuando caminamos en esa justicia. Exactamente. Cuando sigamos ese mismo camino. ¿Tú sabes por qué, Pedro? No hay una persona que pida más justicia que un injusto. ¿Por qué será que el injusto pide justicia y cuando se trata de él pide misericordia? Bueno, por algo, ¿no? Quizás lo que tenemos que ver es tratar de seguir, o sea, de imitar a ese justo. Esas cualidades de esa persona que yo entiendo es justo que sí. Delante de Dios. Yo entiendo que sí, o sea, si nosotros aplicamos eso que tú leíste ahora del Salmo 5:12, o sea, que es la promesa que tú, Jehová, bendecirás al justo como Correcto. Con un escudo lo rodeas de tu favor. O sea, nosotros tenemos que tratar de guiarnos de ahí, o sea, de esa forma vamos a aplicar ese salmo en nuestra vida. Correcto.
Claro, es una determinación que tenemos que tomar. Primero, ser justo, porque sabemos que Él va a bendecir nuestra vida y nos va a rodear en la medida que nosotros vayamos caminando en su propósito. O sea que tratar de hacer práctica de todas las cualidades que definen una persona justa es la única manera en la que podemos hacer aplicativo el texto que leímos en Salmos 5:12 de esa promesa en nuestras vidas. Porque el punto está aquí en lo siguiente, que la palabra como tal, el contexto de la Biblia engloba muchísimas promesas. En un momento investigaba cuántas promesas la Biblia, pero son muchísimas, que están contenidas en todo el contexto de la Biblia. Pero esas promesas determinan, o no determinan, sino que demandan una preparación previa para yo poder alcanzar aquellas promesas que están contenidas en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esa palabra que dice que no he visto justo desamparado, lo que me debe de llevar a mí a detenerme es a investigar lo que estamos haciendo en este momento. Claro. ¿Qué es una persona justo? ¿A qué justo se refiere el salmista cuando dice que no ha visto un justo desamparado ni a su simiente mendigando pan? Obvio aquí, porque esa justicia está alcanzando inclusive hasta la descendencia de esa persona. Sí. Ahí habla es decir, que tiene un trasfondo más allá de lo que... Pero ¿qué pasa? Que ese justo no es delante de los hombres, ese justo delante de Dios. Exactamente, porque es viviendo en armonía con Él. Porque es fácil aparentar que somos justos delante de los demás. Pero a Dios no podemos ocultarle absolutamente nada. Para nada. Porque yo te puedo tener una posición o una pose de justicia de que yo, ¿me entiendes? Y tú tal vez te puedo engañar, tal vez tú puedes creerlo, pero ¿y a Dios? A Dios no se le engaña, Luis. Aunque tú lo creas, entonces Salmo 5:12 no se hace aplicativo porque verdaderamente no estoy practicando esa justicia. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, tenemos que tratar de seguir por esa vía, de vivir, o sea, haciendo lo correcto, en armonía con Dios, según lo justo. Y fíjate cómo el versículo compara la protección de Dios con un escudo. Exacto. Sí. Porque tú protegerás al justo con escudo, lo rodeará de tu favor. O sea, mira cómo se compara aquí la protección de Dios hacia nosotros cuando nos determinamos caminar en justicia. Cómo esa protección de Dios se compara con un escudo, el cual nos protege y nos libra de todas aquellas acechanzas del enemigo. Pero yo tengo entonces que preparar mi corazón, que determinar mi espíritu a caminar siempre en esa justicia que sea conforme a la voluntad de Dios. Y solo así vamos a ser protegidos con ese escudo. Con ese escudo y rodeado de los favores de Dios. Exactamente. Porque el Salmo 34:15, Pedro, menciona algo muy interesante. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Enfatizando aún todavía más. O sea, ahí está, vuelve a hablar de los justos. De lo que hablamos en un principio, o sea, que es ser justo. Exacto. O sea, pero es sobre esos justos que están los ojos de Jehová. Correcto. Cuando nosotros nos determinamos a vivir según la justicia de Dios. Exactamente. Es decir, llevar una vida siempre conforme a su voluntad. Ojo aquí, porque tú leías en una de esas cualidades de una persona justa, en principio, volvemos aquí, que dice que es recto, santo, virtuoso, íntegro y obedece a los mandamientos de Dios. Exacto. Una de las principales cualidades son esas dos: obedecer los mandamientos de Dios y por ende evitar el pecado. Porque quien obedece los principios de Dios evita el pecado, huye del pecado. Pero solamente así está garantizado que vamos a tener los ojos del Señor sobre nosotros. Correcto. Pero yo quiero hacer un preámbulo en esto. Ciertamente, como justo delante de Dios, obedezco sus mandamientos y me aparto del pecado. Pero hay que entender algo, que hay una naturaleza humana y de pecado en nosotros que es débil. Es decir, si en un momento determinado yo fallo, por ser justo, no significa que me pierdo, que pierdo esa justicia. No. Si verdaderamente soy justo, es donde yo entonces reconozco que he fallado a Dios, pido perdón y sigo intentando caminar en esa justicia. Yo
yo entiendo que cuando tú eres justo, lo primero que tú buscas es agradar a Dios. Exacto. Creo yo. O sea, precisamente para eso. Correcto. O sea, si yo me llevo de lo que hemos leído, de esos salmos que hemos leído, que los ojos de Jehová están sobre los justos y la promesa que y la él tiene, promesa, entonces yo lo que tengo que buscar primero es agradar a Dios agradar ante a todo. Dios. Exactamente. Aquí lo que se trata es de conocer a fondo quién es esa persona justa, cómo somos. Si bien es cierto, la palabra establece y dice que nosotros somos justificados en Cristo, pero ahí está el punto. Cuando nosotros comenzamos a vivir esa vida conforme a la voluntad de Dios, según Cristo nos enseñó de cómo vivir, cuando comenzamos a adoptar ese carácter conforme al de Jesús, entonces es ahí donde la justicia en nuestra vida llevará un cumplimiento. Sí, pero tú hablabas ahorita, hace un momento, de esa, de que nosotros tenemos el pecado ahí como... Al acecho. Exactamente, está ahí. Entonces, cuando nosotros buscamos ser justos, buscando salirnos del pecado, o sea, apartarnos del pecado. Correcto. Porque si no es así, es imposible lograr ser amparados por esa promesa que el Señor nos ha dado. Ciertamente, de hecho, esa persona justa es quien consagra su vida para el servicio a Dios. Es quien se determinó a apartarse del pecado. Y fíjate que eso tiene un alcance tan amplio que, como dice el salmista en el verso que estamos usando como fundamento de este episodio, de que su descendencia, no ha visto su descendencia mendigar pan, de esa persona justa. Pero fíjate cómo dice Proverbio 29:2, que dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. O sea que ciertamente nosotros, cuando nos determinamos a vivir en esa justicia delante de Dios, tendremos puertas abiertas. Okay. Es decir, podremos caminar confiado. Podremos caminar sabiendo que la protección de Dios está en nuestra vida y que Dios es quien nos defiende. Porque lo que yo te decía al principio, no es tratar de aparentar ser justo delante de los hombres. No, es que seamos reconocidos en verdad y justicia delante de Dios como algo que sabemos cuando dice que en un momento Satanás sube delante de Dios y el Señor le pregunta y le dice: ¿de dónde vienes? Y él le responde y le dice: vengo de pasear la tierra. Hay unas cualidades que el Señor da de Job en ese momento. Sí. Y le dice: ¿ha visto a mi siervo Job? Varón justo. Exacto. Fíjate cómo nosotros somos reconocidos por Dios cuando caminamos en esa justicia. Cuando realmente vivimos conforme a la voluntad de Dios. Y la pregunta aquí, Pedro, que cabe destacar es: ¿qué referencia tendrá Dios de nosotros en este momento? Bueno. ¿Dará esa referencia como Job? ¿Ha visto a mi siervo Job, varón esforzado? Ciertamente en Dios y en la palabra de Dios no entra lo que es el orgullo, pero podemos decir como que fue desde un punto de vista orgulloso de ese siervo, ¿sí o no? Sí. O sea que, hablando tú de eso, ahorita mencionabas que a veces no es ser justo ante el hombre, sino ante Dios. Ante Dios. Porque la promesa que nosotros tenemos es de Dios, no es de los hombres. O sea, nosotros no buscamos nada siendo justo ante el hombre. Exacto. Porque, ¿para qué? O sea... ¿Qué trasfondo tiene? No tiene nada. Como humano tú puedes pensar lo que tú quieras, pero ¿dónde está mi promesa? ¿Dónde está mi garantía? ¿Dónde está mi protección? Viene de Dios, no del humano. Exacto. Entonces, para ellos no es que yo lo voy a hacer justo. No es a ellos que yo tengo que demostrar ser justo. Es a Dios. O sea, y dice Mateo 25:46, dice: los justos irán a la vida eterna. Otra promesa. Otra promesa. ¿Que viene de quién? De allá mismo arriba. Dios. Exacto. No es ese ser humano que me va a decir que, sí, tú vas... Que tiene la potestad para decirme que yo tendré vida eterna. No. Exacto. O sea, es Dios. Y lo interesante de esto
es que esa justicia con la que nosotros nos determinamos vivir delante de Dios, como decía anteriormente, que eso nos va a permitir caminar a nosotros con puertas abiertas, también nos da autoridad. Porque fíjate como el apóstol Santiago lo menciona y dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Uy. Fíjate aquí, es decir, cuando nosotros caminamos en esa justicia de Dios, como somos justos delante de Dios, entonces, de hecho, nuestras oraciones no serán las mismas. Nuestras oraciones, en otras palabras, y en buen dominicano, te voy a decir, tendrán power. Déjame hacerte una pregunta, Luis. Aquí entre tú y yo, que no lo oiga, que no lo sepa nadie. No lo sepa nadie. Entonces, podríamos decir que a veces ciertas oraciones que hace cierto ser humano, que no como que la está haciendo y entiende como que no está obteniendo respuesta, podría ser que le falta algo. Tendría que verificar si mi caminar delante de Dios, por eso mismo, soy justo. Exacto. Porque ahí lo dice. Porque es más fuerte. Puede Pedro. mucho. O sea, si tú, lo que te quiero decir es lo siguiente. No se vayan por mal camino. Lo que te quiero decir es lo siguiente. O sea, si yo me llevo de eso, puede mucho. Entiendo que cuando yo soy justo, mi oración puede más que cuando no lo soy. Claro, y será escuchada por Dios. Exacto. O sea, es lo que nos enseña el apóstol Santiago. Es que tenemos que caminar en esa justicia delante de Dios. Y obviamente, si la palabra dice, como dice el salmista, que me va a rodear de favor, que me va a proteger como escudo, con escudo, entonces, ¿acaso no va a escuchar mi oración? Claro que sí. Lo que el apóstol Santiago expresa aquí es eso. Ciertamente, la oración eficaz del justo puede mucho. Otra cosa, que ese es otro versículo del cual podríamos hacer otro episodio. Es un versículo que se cita mucho, pero tenemos que entender a profundidad quién es esa persona justa, cuáles son las cualidades que definen a esa persona delante de Dios como una persona justa. Exacto. Que es lo que estamos diciendo. Porque fíjate que una de las cualidades de esa persona es que el justo obedece la palabra de Dios. Si nos sentimos alejados de Dios, tenemos que reconocer que nos estamos apartando de la justicia y que debemos volvernos a ella. Tú sabes que ahí dice, cuando tú dices el justo obedece la palabra de Dios. Si bien es cierto que ser justo conlleva ciertos sacrificios, no va muy lejos el obedecer tampoco. Conlleva su sacrificio también. Exactamente. Entonces, ser justo y obedecer es como el doble. Es el doble. Es otra demanda. Exactamente. Es otra demanda. Eso yo sé que, o sea, es difícil, pero cuando te lo propones, exacto, vas a obtener esa promesa que has escuchado del Señor, que te va a proteger. Que te va a proteger, correcto. Fíjate que una de las cualidades que tú mencionaste al principio, de que esa persona justa también es íntegro. Y yo tengo una definición de lo que se trata de integridad, la he hecho muy mía, y es que se define como hacer lo correcto aun cuando nadie nos ve. Bueno, yo lo que te iba a preguntar era cómo es un hombre justo delante de Dios. O sea, yo te iba a hacer esa pregunta. Correcto. Esa persona justa delante de Dios es cuando nosotros nos determinamos a apartarnos del pecado. Cuando nosotros nos determinamos a apartarnos del pecado, entonces significa que nos estamos consagrando a Dios. Es decir, estamos rindiendo nuestra vida a la voluntad de Dios. Por ende, si mi vida está rendida a la voluntad de Dios, de manera automática entro en obediencia a su palabra. ¿Por qué? Porque su voluntad tengo que reconocer que es mejor que mis pensamientos y mis proyectos. Que me conviene más estar sujeto a la voluntad de Dios que a mis deseos. Entonces, ser justo delante de Dios, apartarse del pecado.
caminar en verdad. Okay. Recto, íntegro. Hacer lo correcto en todo momento y en todo tiempo. La verdad no cuando me conviene. Porque muchas veces hemos escuchado, no sé si tú has escuchado esto, que dice, por la verdad murió Cristo. Sí. Pero se dice desde un punto de cuando quiere hacer daño y no edificar, sino cuando, más bien cuando la intención que hay es de destruir. Claro. Cuando hemos escuchado ese, no sé si llamarlo refrán o como fuese, ese dicho, por la verdad murió Cristo, sale desde una persona con arrogancia, sin importar lo que va a destruir por lo que va a decir. Y se acoge a la verdad porque esa verdad no le perjudica a él, sino a alguien más con el cual él tiene intención de destruir. Y eso no es una verdad. La verdad es verdad en todo momento y en todo tiempo, que en la que yo debo de caminar, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando yo me aparto, me consagro a Dios, estoy sujeto a su voluntad, camino en obediencia a su palabra, tengo y mantengo esa fe puesta en Dios, porque la palabra dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, yo tengo que tener esa fe puesta en Dios, convencido de al Dios que le sirvo, de quién es el Dios que le sirvo y cuáles son sus pensamientos para conmigo. Yo entonces comienzo a apartarme, ciertamente, de todo aquello que lo que representa es distanciamiento de Dios. O sea, quebrantamiento de su palabra, de su principio o de esa relación que debemos de tener para poder ser reconocido como justo delante de Dios. Ok. Yo creo que, bueno, aquí hay como un resumen de cuatro cualidades de una persona, o sea, como sería un hombre justo delante de Dios. O sea, quizá el orden no lo vamos a enumerar, simplemente no crea que el que yo diga primero es el no, confiable. Exacto. Una persona justa delante de los ojos del Señor confía ciegamente en lo que Dios dice y por esa misma razón es visto como alguien confiable delante de los ojos de la gente. ¿Y cuántas personas tú has visto ser justo pero no inspiran confianza? Uy. O de hecho, más aún, servirle a Dios, pero no inspiran confianza. ¿Por qué tú quieres entrar ahí, Luis? Pues sigue con la otra cualidad, entonces. Es que si tú me llevas para allá, tú sabes que yo voy a... No, vamos a hablar ahí. Una persona confiable. La otra debe ser obediente. Exacto. El justo obedece los mandatos del Señor, pero obedece también a la gente que el Señor pone en autoridad. Si el Señor nos pide algo, obedecemos. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Porque a veces, y ahí como lo dice, ¿no? O sea, el Señor pone a alguien en autoridad sobre ti. Correcto. Pero a mucha gente se le hace difícil obedecer a ese alguien que pusieron como autoridad. Exacto. Porque entiende, no, pero que lo mío es más para arriba. Como que a ti yo no te voy a hacer caso. No te voy a obedecer a ti. Vamos a hablar con el mero mero. Sí. Y de hecho lo hemos visto en personas que... No entremos ahí, como tú dices. No entremos ahí. Pero fíjate que estas cualidades van en todo el contexto de la palabra. Sí. Es decir, con mi relación con Dios, pero también en cuanto a, por ejemplo, como tú decías, confiable. Yo tengo que inspirar confianza entre mis hermanos. Yo tengo que inspirar confianza entre aquellas personas que me rodean. Yo tengo que ser una persona confiable. Exacto. Igual como tú dices, obediente. Ajá. Y de hecho mencionaste aquellas personas que Dios pone por encima nuestro, a la cual nosotros le debemos obediencia. Exacto. Pero muchas veces no queremos. No. Y es imposible que podamos decir que de hecho la palabra lo dice refiriéndose en este caso al amor. ¿Cómo puedes tú decir que amas a Dios si no amas al hermano a quien tú ves? De igual modo, ¿cómo tú puedes decir que eres obediente delante de Dios si no le obedeces a quien tú tienes por autoridad? No, porque exactamente, porque si el Señor ha puesto a alguien por encima, o sea, como autoridad tuya, tú tienes que obedecerle. Correcto. No, o sea,
No le busque la vuelta. La sujeción es en todo el sentido de la palabra. No le busque la vuelta porque entonces tú no estás siendo obediente. Entonces, la otra es íntegro. Tú lo mencionabas ahorita. Correcto. El íntegro y justo entiende que se debe al Señor y que necesita cuidar sus acciones y proceder. La integridad nos hará brillar y distinguir. Fíjate el punto que tú das de íntegro. Dice que entiende que se debe al Señor. Es decir, que lo primero que yo tengo que mantener es esa relación con Dios. A quien yo debo de consagrarme es a Dios. Por ende, obviamente, eso se va a reflejar en todo el ámbito de mi vida. Claro. Cuando más sujeto yo estoy a Dios, a la voluntad de Dios y a su palabra, yo voy a ser una persona más llevadero en todo el entorno en el que yo me desempeño. ¿Tú quieres decir que yo no puedo ser nada más en la iglesia eso y entonces en el trabajo soy otra gente? ¿Qué te parece si damos la otra cualidad? Ok. Compasivo. El justo de por sí es una persona compasiva, que a causa del tesoro que se le ha confiado, no puede responder de otra manera al ver el dolor de los demás. Se mueve, acciona, ayuda y cambia la realidad de otros con aquello que Dios depositó en su vida. ¿Tú puedes repetir esa parte? Se mueve, acciona, ayuda y cambia la realidad de otros con aquello que Dios depositó en su vida. O sea, usted dar por gracia lo que por gracia has recibido. Entonces, si tú tienes esas cualidades de poder ayudar a otros y de cualquier forma, porque no necesariamente tenemos que irnos, porque no, de cualquier manera, aunque sea cruzar una calle, porque a lo mejor la persona tiene dificultad para moverse, no puede ir a una, aunque sea eso, pero es, sí, porque lo dice cambiar la realidad de otros. Exactamente. O sea, eso es decir, aquel que también hoy está afligido con lo que Dios ha depositado en ti, o sea, una palabra que provoque que esa persona se levante, que esa persona sea restaurado, sea cambiado, sea transformado. Pero tiene que primero estar esa compasión en nosotros. Exactamente. De lo contrario no nos vamos a mover. Y fíjate que la palabra establece algo bien interesante, que siempre eso me gusta mucho, porque dice que nadie es movido a misericordia si no es Dios quien lo mueve. Es decir, que esa compasión no proviene de nosotros mismos, sino es Dios quien la pone en nuestros corazones. Y ahí entra el punto, ¿sabe de qué? De esa obediencia. Porque cuando Dios pone esa compasión en mí para ayudar a alguien más, es porque, y si yo asumo eso, entonces yo estoy también siendo obediente a lo que Dios está demandando de mí. Sí, y también, o sea, si nos vamos ahí a lo último que dice, que Dios depositó en su vida, es esa experiencia, ese proceso que ya tú viviste, que tú pasaste con 100, eso te sirve para ayudar a otros que están pasando por lo mismo. O sea, correcto, tú tienes esa autoridad para ayudarle. Exactamente. Porque ya tú pasaste por ahí. Correcto. Tú puedes ayudar a pasar ese desierto. Exactamente. ¿Entiendes? O sea, que es de múltiples entonces, formas. Pedro, no he visto justo desamparado, ni a su simiente mendigando pan. Es aquí entonces esa persona justa. Y notemos la promesa que Dios tiene para cuando nosotros nos acogemos a vivir esa vida de justicia. Dice déjame ver, protegerás a lo justo, no tienen por qué temer. Pero algo interesante aquí que dice, déjame ver. El de Nehemías, no. Correcto. El dice que es justo es favorecido de Dios. No, y que los justos, lo más interesante para cerrar aquí, sí, los justos heredarán el reino de Dios. Sí, correcto. Entonces, qué interesante es esto. Conocer realmente a quién se refiere el salmista cuando dice que no lo ha visto desamparado, ni a su simiente mendigando pan. Es al justo, aquella persona que se determinó a consagrar su vida delante de Dios, apartarse del pecado, hacer lo correcto en todo tiempo, a obedecer la palabra y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Hemos llegado al final de este episodio, Pedro. Así es. Esperando que
sea de bendición y que sea de inspiración para cada uno de ustedes, así como lo ha sido para nosotros, a determinarnos para vivir una vida en justicia delante de la presencia de Dios. Y recordar que Jehová lo bendecirá. Amén. Siempre y cuando camine siendo justo. Siendo justo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones. Bye, bye.